chicos. Entonces, hoy nosotros vamos a tratar el tema 1.2 del sílabo, que son principios y filosofía de la medicina ancestral y complementaria. ¿Sí? Vimos diferencias la semana pasada, ¿verdad? Vimos diferencias entre lo que era medicina ancestral y lo que era medicina alternativa. Entonces les pregunto nuevamente, a ver. Carlos, a ver, dígame un número del 1 al 10. El Déjeme 7. ver. Ya, el 7 vamos a contar en mi lista. Ya que no puedo hacer tinco tinco tango, pero vamos a inventarnos algo diferente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anthony Lino, Anthony. Bien, Bueno, Anthony. Hoy usted ha sido el afortunado. El afortunado de que me diga, vamos a recapitular ya, qué era la medicina ancestral y qué era la medicina alternativa. ¿Cuál era la diferencia? A ver, disculpe, es que había un poco de ruido, ¿puede repetirme? ok, Anthony. A usted le ha tocado hoy decirnos la diferencia entre medicina ancestral y medicina alternativa. Estamos recapitulando nada más que lo que ya vimos la semana pasada. La medicina ancestral era, se basaba en lo que son los conocimientos así de las culturas, el uso de Ya, plantas, los rituales, ya. y la medicina alternativa Sí, que era la medicina alternativa. esas la usaban en los hospitales, pero no necesariamente eh, me- eran ancestrales, podían ser modernas o venir de otras culturas. Ya, muy bien. Entonces, recapitulando lo que vimos la semana pasada con lo que acaba de mencionar Anthony, pues la medicina ancestral es todo el conjunto de conocimientos y prácticas que han desarrollado en este caso nuestros pueblos originarios o nuestros pueblos indígenas, porque les mencionaba, ¿no? Que la medicina alternativa es mucho más practicada por las comunidades indígenas, ¿no? Porque nosotros acá no vemos mucho esta práctica porque vivimos también en una zona que es rural, ¿sí? Entonces, sobre todo que se basa en la sabiduría tradicional, ¿no? Entonces, acá se da a través del uso de las plantas medicinales, como lo acaba de mencionar Anthony. Y la diferencia entre la medicina alternativa es que, pues aquí no forma parte como tal de la medicina convencional, hablando del enfoque biomédico, sino que usan la práctica de la medicina alternativa como un reemplazo de la medicina convencional, ¿no? Entonces, aquí algunas de las prácticas que se dan o se enfoca sobre todo, ambas prácticas sobre todo es el bienestar físico, mental y el bienestar emocional. Bien, entonces se queda claro lo que es en este caso la medicina ancestral y la medicina alternativa, ¿verdad? Sí, la alternativa muchas veces se puede utilizar como complemento, pero cuando dices alternativa es que solo quieres utilizar ese tipo de medicina. Y ambas es con uso de plantas medicinales, pero la alternativa es que solo yo quiero de pronto tomar el agua de orégano y no quiero tomar ningún
digestivo que no sea el agüita de orégano. Así funciona la práctica de la medicina alternativa, ¿sí? Entonces, y en la alternativa es que una de las, a veces las consecuencias es que eh, no se puede evitar el riesgo de una infección. A veces muchas personas quieren curarse con la telita de huevo, una herida que está muy expuesta y quieres, luego vas al hospital y esa herida ya está infectada, ¿sí? Entonces, por eso no se recomienda el uso solo de la medicina alternativa, sino que se complemente con la medicina convencional. Bien, partiendo de lo que acabamos de recapitular de la semana anterior, hoy no solo vamos a aprender teoría, entonces quiero hoy que cuestionemos cómo entendemos a la salud, ¿sí? Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué muchos pacientes siguen usando medicina ancestral aunque tengan acceso a hospitales? A ver, Ivana, Hilda, Aarón. Considero que ellos siguen con Carlos. sus costumbres, entonces que por eso ellos como han experimentado que lo que es la medicina ancestral durante mucho tiempo, muchas décadas, ellos les ha hecho bien, entonces por eso ellos se mantienen en esa constancia. Entonces, a pesar de tener acceso a un servicio público, en este caso como de pronto un hospital, entonces ellos no se encuentran en la necesidad, porque se ven que con esta medicina ancestral, pues ellos han obtenido mejorías de algo que presente. Pues entonces, eso. Muy bien, Hilda. Gracias. A ver, Carlos. Allá, Aarón. Muy bien. Muy bien, Aarón. Me encanta ese micrófono. Voy a implementarlo. Ok, Carlos, adelante. Tenía alzada la mano. Sí, incluso tienen un costo más accesible, ¿no? Un costo más bajo. Ellos prefieren la medicina ancestral, que sale un poco más económico, a pagar quizás una consulta médica e incluso también los medicamentos. Muy bien. Y concuerdo con lo que ustedes han dicho porque muchos optamos por la medicina ancestral. El factor económico es uno. eh, Porque ya eso está enraizado en nosotros y por el nivel de confianza que le tenemos de pronto a la agüita de orégano, a la agüita con las gotitas de valeriana, ¿verdad? Ya algunos ya están acostumbrados y es un hábito, ya es una costumbre. Pero hoy les hice esta pregunta es porque hoy vemos a la medicina científica, ¿no? Y muchas veces esta medicina no responde a lo emocional, a lo espiritual o a lo cultural del paciente, ¿no? Es lo que pasa en las comunidades indígenas, ¿no? En las comunidades indígenas, ellos se enfocan mucho en estas esferas, ¿no? En la esfera emocional, espiritual o cultural. Pero resulta que todavía no se adaptan a la medicina convencional. Y digo yo también por el nivel de frialdad que a veces tiene el médico o el enfermero, ¿no? Y aquí hago hincapié a que nuestro enfoque también tiene un lado humanista. La enfermería es 100% humanista. Es ayudar al paciente, es a realizar ese acompañamiento terapéutico, estar con él, porque se establece aquí una relación interpersonal, enfermera-paciente, como lo dice Hildegard Peplau en su modelo. Entonces, aquí se cumple ese rol
esa relación interpersonal. Bien, y partiendo de esta pregunta que quise hacer aquí una pregunta detonante, vamos a partir hoy a los principios de la filosofía dentro de la medicina ancestral, ¿sí? Entonces, hoy quiero que ustedes puedan relacionar, ¿sí? Puedan llegar a relacionar los fundamentos filosóficos fundamentales de la medicina ancestral y complementaria con los principios culturales del mundo, que el mundo andino, pues desde ahí nace la medicina ancestral, de tal manera que ha logrado sociedades multiculturales. Entonces, hablando ya desde una interacción con otras culturas de análisis. Bien. Entonces, vamos a partir de los principios y filosofías de la medicina ancestral. Estos principios, como tal, la medicina ancestral se basa desde una visión holística del ser humano, donde el individuo no se separa de su entorno. Entonces, vemos aquí cuatro dimensiones, que es la biológica, la psicológica, la espiritual, la social, la ambiental, ¿verdad? Tal como dice el concepto de la OMS. Entonces vemos estas cuatro dimensiones. Entonces por eso nosotros vemos hoy en día al paciente como un todo, ¿no? Que él está integrado y por eso hablamos de una atención integral en salud. Por eso ustedes ven que ha revolucionado hoy en día la salud, ¿no? Se involucra también todos eh, los saberes ancestrales dentro de la atención al paciente. Entonces, hoy no solamente influye que se aplique ya un modelo biomédico en la atención al paciente, sino que también un modelo ancestral. Bien, entonces nosotros decimos, ¿no? Si hacemos una comparación de la medicina occidental, nosotros buscamos tratar síntomas. En la parte ancestral nosotros buscamos ese equilibrio que dice cuerpo, espíritu, mente, la naturaleza, ¿no? Entonces, no solo hoy hablamos de un enfoque biológico como tal, sino que también buscamos eh, un enfoque integral donde se trabaje con estas cuatro dimensiones. Vemos hoy al paciente también individual y a la persona dentro de la comunidad. Entonces, si yo tengo un paciente con diagnóstico de hipertensión, ¿no? Entonces, el enfoque biomédico como tal implica que yo realice el control de la presión arterial, ¿verdad? Que yo, en este caso, al paciente lo eduque y le enseñe su medicación. En la parte del enfoque ancestral, se busca evaluar el estrés del paciente, porque puede ser que el paciente por su nivel de estrés, ansiedad y conflictos familiares es que de pronto tenga su presión elevada, ¿no? Desde el enfoque ancestral yo busco el uso de infusiones, agüita de valeriana, agüita de toronjil, pues yo busqué a través de esas infusiones disminuir el estrés, la ansiedad, que el paciente esté más relajado, de tal manera que su presión disminuya y se mantenga en un nivel, en una presión normal, una presión estable. Busco realizar rituales de armonización con el fin de que el paciente pues libere el estrés, ¿sí? Y llegue a un estado de relajación. Entonces, desde mi intervención de enfermería, eh, puedo decir de manera integral, brindando mis cuidados de manera holística, busco educar al paciente sobre cuál va a ser su dieta, cuál va a ser su medicación, identificar factores emocionales, respetar esas prácticas culturales y ancestrales del paciente. Entonces, control de la enfermedad sobre todo es
es buscar la mejora cuando se puede abordar, en este caso, en un contexto completo del paciente, ¿sí? Ese vendría a ser nuestra esencia, ¿sí? Entonces, hemos visto, entonces, que existen fundamentos filosóficos dentro de la medicina ancestral. Y ahí hablamos de esta visión holística que yo quiero que a ustedes se les quede claro. Nosotros trabajamos en estas cuatro dimensiones: cuerpo, mente, espíritu y naturaleza. Buscamos restaurar el equilibrio y no solo curar esos síntomas desde la medicina ancestral. Bien, y ahora vemos la sabiduría ancestral y la energía vital. Entonces, desde la parte filosófica, se conoce que la enfermedad es un desequilibrio energético y espiritual. Entonces, ¿por qué creen que es un desequilibrio energético y espiritual? A ver, voluntario, voluntaria. A ver, voluntario, ¿por qué creen que la enfermedad es un desequilibrio energético? A ver. ¿Cuáles eran las dimensiones que mencionamos anterior? A ver, chicos. A ver, voy al tingo, tingo, tango. No quiero que se duerma. Mm, a ver, Anthony, dígame un número del 1 al 20. El 17. Ya, Anthony, desde mi lista. Anthony, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 me dijo. El 16. 17, ¿no? Ah, ya, María Basurto, 17. A ver, María, usted ha sido la afortunada, María. Desafortunada, ¿Qué? dirá licenciada. A ver, María, entonces, ¿por qué decimos que la enfermedad es un desequilibrio energético? Bueno, a mi parecer es porque, como dice mi mamá, entre más caso le hacemos a la enfermedad, más nos va a atacar. Ya. Porque ¿Cuáles si eran esas dimensiones, María? Porque si nosotros le hacemos caso, por ejemplo, tenemos algún malestar, en vez de combatirla, por ejemplo, de dejando a un lado lo que son paracetamol, ibuprofeno, malestar para el cuerpo, nosotros podemos lo que es consumir frutas, porque aunque nosotros digamos que una pastilla puede curarlo, pero no toda la vida tenemos que depender de una pastilla porque nuestro cuerpo en sí necesita en sí proteínas, así frutas, los zumos de naranja. Y con eso combatimos la enfermedad, porque al principio de la enfermedad siempre nos da como un malestar, porque si no le hacemos caso, vamos a una pastilla y esa pastilla no hace nada y tomamos otro tipo de pastilla, es como quien dice, vamos a reforzar la enfermedad en vez de combatirla y la vamos a hacer fuerte y nunca lo vamos a poder curar. Ok. A ver, yo quiero que se les quede algo en la cabeza, ya. Vamos a hacer una dinámica aquí, no sé cómo va a salir. Porque no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad. A ver, ¿dónde están? Listo. A ver, no los veo, no sé por qué. Ahí. Bien. Entonces, nosotros tenemos, y quiero que se queden claro estas dimensiones. La dimensión física, ¿ya? Porque cuando hablamos de ese equilibrio energético y espiritual, mencionábamos las cuatro dimensiones que estaban acá anteriores, ¿verdad? Por eso decíamos que veíamos al paciente desde una visión holística. Cuerpo, mente, espíritu, naturaleza.
¿sí? Cuerpo, mente, espíritu y naturaleza. Así vemos en este caso estas dimensiones. Si una de ellas está alterada, quiere decir que hay un desequilibrio. Si mi cuerpo enferma, entro en un total desequilibrio. En tanto, mi mente, mi espíritu como tal va a estar en un desequilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Y, Entonces, ok, entonces yo quiero que se quede claro que vemos nosotros una esfera física, emocional, espiritual o social, ¿sí? Y a la misma naturaleza, la vemos a ella toda integrada. Entonces está la esfera física, emocional, espiritual o social. Así la vamos a poner, ¿ya? Física, emocional, espiritual o social. Entonces yo voy a decir... A ver, física, vamos a hacer un aplauso, ¿ya? Emocional, vamos a hacer así, emocional, ¿ya? Y espiritual, vamos a hacer con el dedo hacia arriba, espiritual o social, ¿ya? A ver, los voy a ver. Otra vez. ¿Cómo decía que íbamos a poner la esfera física? Física, ya emocional y espiritual o social hacia arriba, ¿ya? Vamos, otra vez. Va, la esfera física, emocional, espiritual y social. Ya, no los veo, no los veo, no se duerman, que el día todavía está largo. Vamos otra vez. La esfera física, emocional, espiritual y social. ¿Ya? ¿Sí ve? Ya ahí se despertaron. Bien, entonces nosotros tenemos esas esferas. Si alguna de ellas eh, de pronto alguna de ellas está fallando, es decir, cuando hay una falla se entiende por una enfermedad. Si yo físicamente me enfermo, voy a entrar en un desequilibrio. Por eso sucede que cuando un paciente diabético o el paciente con cáncer se entera que tiene cáncer, una de sus esferas entra en desequilibrio, ¿verdad? Por la enfermedad como tal. Emocionalmente ese paciente decae, ¿no? Tanto es así que a veces hasta el sistema inmunológico entra en un total desequilibrio. La parte espiritual de él es- se encuentra en en total desorden, piensa que va a morir, tiene ansiedad ante la muerte, porque usted escucha que tiene cáncer y entra en ansiedad ante la muerte, ¿verdad? Y su esfera social también comienza a decaer. ¿Por qué? Porque todo su entorno se va a volver un poco triste, hostil. Entonces, muchas veces no sabemos ni cómo tratarle al paciente con cáncer. Lo primero que tú vas a, la impresión es que, ay, qué pena, y esa pena a él le va a marcar más, que le tengas lástima y pena, porque él va a tener una ansiedad ante la muerte. Entonces, físicamente, y se dan cuenta, en el paciente con cáncer todas las esferas entran en un total desequilibrio. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, esto implica que el origen no siempre es físico, también puede ser emocional, puede ser espiritual o social, ¿sí? Si de pronto perdemos por ahí, al esposo, usted se queda sin su esposo y usted ahora tiene que afrontar sola su vida. Y como tenía un apego emocional, esa paciente va a entrar en depresión, ¿verdad? Puede entrar también en ansiedad. Su esfera emocional va a estar en desequilibrio, ¿no? Y si cae mi parte emocional, mi esfera emocional, puede haber también que eh, un momento llegué a enfermar físicamente. ¿Por qué? Porque de pronto voy a perder apetito, no voy a querer comer, mi sistema inmune puede debilitarse, viene de pronto algún virus del ambiente, puedo enfermar, espiritualmente me voy a sentir en un desequilibrio, entonces usted ve, va a perder ese desequilibrio como tal y a eso se refiere
cuando usted ve al paciente de manera holística, ¿no? Debe usted ver todo en un total equilibrio, las esferas física, mental, emocional y social, espiritual o social. Entonces vemos todas estas esferas integradas. Puede decirle usted esferas o dimensiones, ¿no? Como usted se le vaya quedando en su cabecita, ¿no? Entonces, el mismo concepto de la OMS. ¿Qué dice la OMS? Biopsicosocial. ¿Qué dice la teoría? La teoría ve cuatro dimensiones. ¿Cuáles eran esas cuatro dimensiones? Física. A ver, vamos otra vez. Física, física, emocional, espiritual o social, ¿verdad? Entonces usted ve esas mismas dimensiones, que es lo mismo que dice la OMS. Entonces, si yo tengo un paciente que de pronto tiene insomnio crónico, no puede dormir ese paciente. Entonces, la medicina moderna, ¿qué es lo que le prescribe al paciente? Le va a prescribir sedantes, ¿verdad? Para que él pueda dormir, porque él tiene un diagnóstico de insomnio crónico. Imagínese si usted no puede descansar. Entonces, en la medicina ancestral, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros buscamos infusiones relajantes, ¿verdad? Una agüita de valeriana para poder descansar, bañitos de hierba, dice, bañese con agua de rosas para que pueda usted descansar. Hágase una limpia energética porque de pronto usted tiene sobrecarga de energía y de esa manera puede usted descansar. Y yo les cuento, desde mi experiencia, yo creo muchísimo en aquello. Llevaba esta semana que no podía dormir. Prácticamente yo estaba casi que en un insomnio crónico. Entonces el médico me prescribe Pasinerval para dormir. Eh, la cucharadita no me hacía efecto. Me tomaba Pasinerval. Lo que me hacía era mantenerme para la noche, podía yo relajarme, dormir un poquito, pero en la mañana estaba como con sueño, entonces no puedo dormir yo en la mañana porque tengo que estar ahí en las clases, tengo que estar activa. Entonces me hice una limpia con huevos. Digo, puede ser que yo tenga una sobrecarga de energía. Dicho y hecho, ayer pude dormir bien. Entonces, yo creo mucho en la sal es sanadora, limpiadora. Entonces, aplicar la sal en un vasito con agua, usted le pone ahí su cama, debajo de la cama, y pude dormir también porque yo sentía que tenía una sobrecarga de energía. Entonces, yo creo muchísimo en la energía. Cuando usted tiene una sobrecarga de energía, usted se va a sentir pesado. Entonces, pude dormir. Ayer fue un sueño maravilloso. Hoy me siento descansada por de lunes a jueves pasé mal. Y hoy siento que he descansado y que estoy bien. Por eso ahorita me ven activa, demasiado activa. Entonces, colocándoles mi ejemplo, y que esto le puede pasar a cualquiera con un insomnio que tenga crónico, que pasa muchísimo en los pacientes adultos mayores, pasa bastante. Entonces usted puede trabajar no solo desde la medicina moderna con sedantes para que el paciente pueda descansar, sino que también desde la medicina ancestral, con infusiones relajantes, con baños de hierbas, con limpias energéticas, desde el rol ya de la enfermería propiamente dicho. Usted puede valorar los hábitos del sueño del paciente, detectar la ansiedad o el estrés, no desacreditar prácticas culturales del paciente. Si él cree mucho en la práctica de la medicina ancestral, pues combinarlas con ambas, no restringir al paciente de sus hábitos y sus costumbres, ¿no? Entonces, no todo insomnio se cura con pastillas, se puede curar también desde la parte de la medicina ancestral, ¿sí? Bien, entonces, continuando con lo que les he mencionado hasta aquí, pregunto, dudas, preguntas, inquietudes. No, está claro. Entonces, vimos que sanar implica también lo emocional y lo comunitario. No, aquí usted puede emplear todo lo que le acabo de decir
rituales, plantas, cantos, los sahumerios que también a muchos les relaja. Ya eso ya depende también de los gustos, las oraciones. Entonces, el sabio, la sabia guía también el proceso sanador y el líder espiritual. Ahora, desde la fuente teórica ya transcultural, vemos a ese enfoque transcultural. Entonces, aquí hay una teórica de enfermería que yo creo que todos la conocen, que es el modelo de la teoría de Madeleine Leininger. ¿Cuántos aquí se acuerdan de Madeleine Leininger? A ver, ¿cuántos aquí se acuerdan del modelo de Madeleine Leininger? A ver, chicos y chicas, ¿no se acuerdan del modelo de Madeleine Leininger? Entonces, Madeleine Leininger, ella, justo su enfoque, de su modelo es del enfoque transcultural. Entonces, ella entiende a la salud, se entiende aquí como, en este caso, según la cultura, ¿no? Entonces, aquí la cultura determina cómo la persona entiende la salud, la enfermedad y el tratamiento. Entonces, Leininger dice que el cuidado debe ser culturalmente congruente. Entonces, si mi paciente vive en este caso, en una comunidad del, del oriente, ya de los yacha, y ellos tienen otras costumbres de pronto de curar una herida, entonces dice que el cuidado debe ser culturalmente congruente con la cultura de ella y que es así como la persona entiende su salud, el proceso aquí de salud-enfermedad, ¿sí? Entonces, un error que nosotros cometemos en el momento que estamos haciendo ejercicio ya de nuestra profesión es imponer los tratamientos sin considerar la cultura. Entonces nosotros aquí debemos de adaptar el cuidado según el contexto del paciente. Si el paciente es de una comunidad y él tiene una costumbre de cómo curarse una herida o de pronto cómo atender el parto, usted debe de respetarlo. Por eso vemos que debe ser congruente con el respeto a la cultura en el cuidado, el diálogo entre los sistemas de salud, porque cada uno tiene costumbres y creencias muy diferentes y sobre todo que la atención debe aquí ser centrada en el contexto, en este caso en el paciente y el contexto del paciente. Es decir, cuando hablamos del contexto, hablamos del lugar donde reside el paciente. Por eso dice que Madeleine Leininger dice que el cuidado debe ser congruente con la cultura en donde él se vaya a encontrar. Debe ser culturalmente pertinente, congruente. ¿Sí? Hasta aquí está claro. Les voy a mostrar, déjenme ver que no, modelo de panel transcultural. Ella hizo el sol naciente, por eso digo que esta parte, a ver, mi nombre es Patricia Moreno. ¿Pueden ver? Es este, uno cortito. ¿Pueden ver, chicos? Aceptaremos la teoría de la diversidad. Lo ven. Sí, pueden escuchar. No se escucha, licenciado. Ya, eso quiere que me digan, porque hay a veces que se escucha y veces que estoy compartiendo con audio, estoy compartiendo con, déjenme compartir con el sonido. Que Históricas que nos ayudan a describir, explicar y o predecir un fenómeno en los cuidados.
En enfermería, estos modelos parten cuando Florence Nightingale en 1859 comienza a usar técnicas que hasta hoy se usan para el cuidado de los pacientes. La historia continúa y así varias enfermeras nos ayudan a mejorar la calidad de atención. Una de las enfermeras más importantes en las últimas décadas es Madeleine Leninger, quien propuso algo más allá de una forma de cuidado. Ella propone darle un rol protagónico al entorno y la cultura que rodea a cada paciente, creando así la teoría de la universalidad y diversidad de los cuidados culturales, dándonos una base de cómo guiar los cuidados incorporando reconocimiento y respeto de la cultura de cada paciente para darle la ayuda que cada uno necesita independientemente. En nuestro video hablaremos de la vida de esta gran enfermera, cómo surge su idea, el paradigma y metaparadigma que dan su base y mostraremos un esquema de la teoría, además de mostrarles un caso clínico que incorpora la teoría. Esperamos que sea bienvenida esta presentación por todos ustedes y que la disfruten al igual que nosotros. Mucho gusto, mis queridos estudiantes. Mi nombre es Madeleine Leninger y soy la creadora de la teoría de la universalidad y diversidad de los cuidados culturales y fundadora de la enfermería transcultural. Partí trabajando en los cuidados psiquiátricos en enfermería y específicamente me dediqué en adolescentes y niños. Cuando trabajaba en un programa especializado de psiquiatría en niños, me di cuenta que los factores culturales influyen en mis pacientes y en la eficacia de sus tratamientos. Con esta inquietud, comencé a plantear la necesidad de implementar un nuevo enfoque para realizar los tratamientos acorde a cada paciente. Realicé muchas investigaciones y viajé mucho tiempo para conocer a cabalidad 14 culturas diferentes. Así fue que surge la idea de una teoría holística en cuidados, afirmando que los pacientes nos enseñan a nosotros, el personal de salud, a cuidarlos de acuerdo a sus necesidades culturales. Y escribí varios libros y trabajé como profesora donde expuse y enseñé mi teoría. Tipo de teoría. La teoría transcultural se formula durante el paradigma de la transformación, ya que se enmarcan los cambios derivados de la universalidad y las diversidades culturales de los cuidados de enfermería. En esta teoría, la persona es mirada como un ser entero y único con múltiples dimensiones, y es inseparable de su entorno. Entonces, la salud es considerada como una experiencia que engloba el ser humano y el entorno. Esta teoría es considerada a nivel medio, debido a que se ha formulado a partir de otras disciplinas y también porque comprende un campo específico que es la transculturalidad. La teoría de Leninger se basa en el conocimiento de la disciplina, antropología y del cuidado de enfermería. Para aquello, Leninger diseñó un modelo para explicar su teoría de la transculturalidad, el modelo del sol naciente. Se divide en 4 niveles, los 3 primeros proporcionan una base de conocimiento para luego ofrecer los cuidados culturalmente coherentes. Metaparadigma. Los metaparadigmas son conceptos globales que identifican lo central de una disciplina. En la enfermería son: primero, la persona, ser único con la capacidad integral de tomar decisiones de su propio cuidado según su cultura. Segundo, el entorno, aspectos contextuales que influyen en el individuo en un espacio objetivo y externo de sanación para el paciente. Tercero, los cuidados enfermeros, conductas funcionales y procesos personalizados que requieren la comprensión de valores, creencias y prácticas específicas a la cultura del paciente. Cuarto, salud, creencias, valores y formas de actuar culturalmente reconocidas utilizadas para preservar la salud del individuo, asociado con el grado de coherencia entre el yo percibo y el yo experimentado. Presentaremos nuestro esquema. El objetivo de la teoría es proporcionar cuidados coherentes con la cultura. ¿Cómo se hace? Los pacientes guían al personal de salud para obtener ayuda de acuerdo a sus necesidades, las cuales varían dependiendo de su cultura. Los enfermeros deben tener en cuenta estos factores: cultura, social, familiar, ambiental, religioso, filosófico, tecnológico, político, legal, económico y educacional. El modelo define al ser humano como un ser indivisible de su procedencia cultural. Para realizar esta teoría, el personal de salud debe tener en cuenta 3 cuidados enfermeros: preservación, mantenimiento, adaptación, negociación, reorientación y reestructuración de los cuidados culturales. Ahora les presentaremos un caso clínico para poder entender mejor la teoría. Llega una mujer transgénero al CESFAM en búsqueda de orientación para su próxima reasignación de sexo. Vive con su madre y hermana en el campamento Manuel Bustos en Viña del Mar. Son una familia de bajos recursos.
La paciente ejerce el comercio sexual, debido a esto fue diagnosticada como VIH positivo, el cual ya se encuentra en tratamiento por la salud pública. Además, es bebedora, frecuente de alcohol y fuma marihuana. Para mejorar su situación, se ha decidido poner en práctica la teoría propuesta por Leninger, por lo que los cuidados culturales se centraron en preservar, negociar y reestructurar en primer lugar. Se creará un entorno cultural familiar, educándolas con respecto a los factores de riesgo y cómo prevenirlos. Posteriormente, se sugiere la realización de bitácoras semanales para llevar un seguimiento de sus hábitos. Además, se llegará a un acuerdo con la paciente para disminuir gradualmente su consumo de drogas y motivar la ingesta del antirretroviral. Para esto, se realizarán exámenes sanguíneos quincenales, verificando así su toxicidad y carga viral, como también el uso de un calendario para llevar un seguimiento específico. Para completar este proceso, se sugiere realizar actividades recreativas, tales como yoga, meditación y deporte. Finalmente, se deriva a grupos de apoyo, terapia psicológica y consejería sexual. A modo de conclusión, es necesario destacar el gran legado que nos ha dejado Madeleine. Sin duda, bajo este contexto de globalización, debemos poner en práctica la teoría de los cuidados, para respetar los derechos y la dignidad de las minorías étnicas, las adversidades y las poblaciones vulnerables. Lecturio es una plataforma que te prepara para hacer el USMLE, te prepara para medicina en todos sus niveles. Es uno de los recursos más completos que he encontrado y que Ok. Bien, chicos, a ver, hasta aquí, ¿qué les ha parecido? ¿Qué podemos decir de el modelo transcultural de Madeleine Leninger? Voy a hacer un Padlet, ¿ya? Un Padlet. Voy a hacer... eh, y les voy a preguntar.
5 pizarras. Bien. Esa pregunta la voy a copiar a la plataforma. Se la pasé a Carlos ahorita, ¿sí? Y pues mientras voy avanzando, al final voy a leer todas sus preguntas, sus respuestas, perdón. Voy a leerlas todas. Una vez que se ha conseguido la idea de investigación, ya, ok, listo, aquí me quedé. Bien, chicos, ahí pueden ir respondiendo al Padlet y yo voy posterior leyendo todo lo que ustedes van escribiendo, ¿sí? Entonces, en el Padlet que está en el link que les acabo de pasar a Carlos, ya se los va a pasar en sus grupos, pues les he hecho la siguiente pregunta. Dice, según el modelo de Marilyn Leininger, el cuidado debe ser culturalmente congruente como lo hemos estado analizando. Entonces, como ya ustedes vieron el video, a partir del video que ustedes han observado, ¿qué actos culturales del paciente deberían ser considerados por el personal de enfermería para brindar una atención adecuada? ¿Y qué acciones concretas implementarías para respetar su identidad cultural sin comprometer la seguridad clínica? ¿No? Por eso les ponía incluso el tema. Hilda, está levantando la mano. Sí, licenciada, lo que pasa es que Carlos dice que se le salía de la reunión y se lo puede aceptar. Ah, ya. Ya, Carlos. Aún todavía no me sale. No, todavía no me sale en sala de espera. Voy a estar atenta, ¿ya? Entonces, veíamos que en el paciente, por ejemplo, que tiene em, una una herida expuesta y el paciente le gusta tratar la herida con plantas medicinales, pues hay un riesgo de que esa herida se infecte. Entonces, debemos de brindar cuidados de enfermería, sí, respetando en este caso la cultura del paciente, pero también tenemos que ahora respetar eso y tratar de que no se comprometa la seguridad clínica, ¿sí? Entonces, ahí usted, voy a pedirle que usted responda esa pregunta, ¿no? Em, Sobre todo, miremos la creencia cultural, el riesgo clínico potencial y la intervención intercultural que usted realizaría como enfermero o enfermera, ¿sí? Entonces, ustedes van a responder y yo voy hasta mientras ir avanzando en base al video que ustedes acabaron de ver. Entonces, vimos el modelo de de Madeline Linger, ¿sí? Se dieron cuenta en este caso, del sol naciente, que es un modelo que ella lo dejó planteado al momento de que ella, pues, fue una de las enfermeras que prácticamente se integró a varias comunidades, viajó, de hecho, em, varias y visitó varias culturas para poderlas entender. Entonces ella quería entender desde el territorio propio. Entonces Madeleine Leininger fue una enfermera, antropóloga y también teórica, ¿no? Porque se dedicaba al estudio de las culturas. Entonces integró ella en las dos áreas de estudio, la antropología y la enfermería,
dando así como resultado su modelo de la enfermería transcultural. Entonces, ¿en qué consiste o en qué consistió este modelo que ella planteó? Que prácticamente ella, este modelo propone que el cuidado de enfermería debe ser culturalmente congruente, respetando los valores, creencias y prácticas y los estilos de vida de cada persona. Entonces, la idea central es que aquí no existe como tal un cuidado que sea eficaz, sino que ella considera la cultura del propio paciente. Entonces, ya hemos analizado, ¿verdad? Los principales conceptos también de este modelo cuando ustedes vieron bases epistemológicas, pero en el cuidado, en el paradigma ya del cuidado como tal es la esencia de la enfermería. El cuidado es la esencia. No solo aquí implica que nosotros realicemos procedimientos técnicos, sino que brindemos ese apoyo emocional, espiritual y cultural al paciente. Entonces, la parte de la cultura implica que nosotros nos enfoquemos mucho en las creencias, en los valores, en las normas culturales, las costumbres, que esas costumbres muchas veces van a influir en cómo esa persona incluso percibe su propia salud, ¿no? Enfrenta la misma enfermedad. En la parte del cuidado, vemos el cuidado culturalmente congruente, que es el cuidado que encaja netamente con la cultura, es decir, del paciente, que el cuidado que practica, realiza ese paciente para mejorar su bienestar. Entonces, el modelo del sol naciente que ustedes vieron en el video es un sol que representa varias dimensiones, de hecho, factores y factores y la parte cultural que influye en la salud del propio paciente. Entonces estaban ahí marcados varios factores. Uno de los factores que estaban ahí eran los factores tecnológicos. Ustedes vieron los factores religiosos que pueden incluso influir o determinar la salud del paciente, los factores familiares, los factores sociales, culturales, el estilo de vida, los factores políticos, factor legal, el factor económico, el factor educativo, que estos pueden alterar cualquiera de ellos y puede determinar incluso la salud del paciente. Entonces, todos estos elementos es, se convierten en el modelo de Madeline Leininger en una guía profesional para brindar un cuidado adecuado y nuevamente, repito, congruente a la cultura que pertenece ese paciente. ¿Sí? Entonces, hasta aquí quedó claro el modelo de Madeline Leininger. ¿Sí? Y ya con la pregunta que les acabo de hacer en el Padlet, yo creo que les va a quedar más claro, más que claro. Dudas, preguntas, inquietudes, hasta aquí avanzo. Bien. Entonces, vemos ahora la cosmovisión andina, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Me siento como que voy sola. ¿Se Sí, Lisa. escucha? Sí. Bien. Gracias. Entonces, eh, bueno. Desde la cosmovisión andina, vamos a hacer ahora un análisis un poco profundo. Entonces, ustedes vieron cuando yo les di legislación, ¿verdad? Había una palabra ahí que decía summa causae, que implica el equilibrio entre la persona, la comunidad y la naturaleza. Entonces, la enfermedad es prácticamente considerada la ruptura de ese equilibrio, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos un niño con desnutrición.
algo que está dentro de uno de los problemas de salud según el INE. Entonces, si yo tengo el caso con un niño con desnutrición, aquí no solo yo veo la falta de alimentos, no. El problema puede ser, o puede haber incluso problemas familiares, de desconexión cultural, el grado de pobreza de esa familia a la cual pertenece ese niño. Desde la parte de enfermería como tal, yo debo de evaluar los determinantes sociales que determinan la salud de ese niño, de ese infante. Entonces ahí viene la educación nutricional que yo como enfermera pues voy orientando, educo para la salud a la madre de ese niño y realizo de pronto algún trabajo comunitario, ¿no? Entonces, quiero que se quede claro que la desnutrición no solo se resuelve solo con suplementos, sino que también se resuelve también desde el trabajo comunitario, desde la educación. No es que yo solo, ya, el niño está con desnutrición, hay que darle suplementos y ya. ¿No? Entonces, no solo implica aquello, sino que desde la enfermería yo debo de evaluar, de hacer una evaluación integral, una evaluación holística, ¿sí? Desde las esferas como tal, física, mental, espiritual, social, ¿sí? Entonces, desde la cosmovisión andina, desde nuestra propia constitución, está declarada el Sumat Kal-Sai, ¿no? Que es el buen vivir. Y en ello se enmarcaba el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y la propia comunidad. Entonces, desde la cosmovisión andina, nosotros creemos en la Pachamama y los sapos, que son parte de propio bienestar. Entonces vemos, y aquí se considera a la enfermedad como la ruptura de ese equilibrio de esas cuatro dimensiones. Dimensión física, mental, espiritual y social. ¿Sí? Entonces, cuando se rompe o está en desequilibrio una de estas dimensiones, pues puede llegar a que el paciente se enferme, que es lo que dice el Saumat Kausai. Ahora, desde el marco legal y ético en Ecuador, está respaldada por la Constitución del 2008, en donde ya aquí se reconoce la medicina ancestral. Tanto es así que ustedes vieron que se integró hasta en el mismo modelo de atención integral en salud, ¿verdad? Entonces ya en Ecuador la medicina ancestral está protegida por la ley. Esto obliga al profesional a respetar las prácticas culturales, a no discriminar y pues que se integren estos saberes. ¿Sí? Entonces ustedes ven que ya todos trabajamos en una total armonía, trabajamos en conjunto con el médico ancestral, ¿no? Y todo con el fin de respetar pues las prácticas culturales, ¿sí? Entonces, la Ley Orgánica de la Salud en el 2006 ya garantiza el derecho a la atención culturalmente pertinente. Y en el marco ya del Ministerio de Salud Pública en el 2016, pues ya regula las terapias como acupuntura, reiki, fitoterapia, etcétera. Entonces ya existe aquí un marco legal sólido, ¿no? Porque se regulariza y se reconoce la medicina ancestral en la Constitución, la misma ley orgánica y el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Entonces ya todo está regularizado. Bien, entonces nosotros tenemos principios éticos dentro de la medicina ancestral. Primero, la ética intercultural, respetando los saberes ancestrales, la autonomía cultural, el diálogo de los saberes andinos, el cuidado
con compasión y conexión espiritual. Entonces ya hablamos aquí de la atención que no se impone, sino que construye, y esta se construye con la comunidad, ¿sí? Entonces aquí debemos, aunque aplique, perdón, aunque realicemos prácticas de medicina ancestral, igual tenemos que aplicar los principios éticos, ¿sí? L- Y todo está en respetar la naturaleza y esos saberes ancestrales, ¿sí? Que ustedes ven que se van replicando de generación en generación. Por eso hablamos de diálogos de saber, porque siempre se va a transmitir ese conocimiento de una familia a otra y ahí van cultivando ese saber de generación en generación. ¿Sí? Entonces, luego ya en la construcción ya multicultural, vemos que hoy estamos hacia una sociedad intercultural y eso es bonito porque hoy formamos también profesionales de salud con ese enfoque intercultural, en donde al profesional se le enseña a respetar la medicina ancestral como un saber legítimo, porque ustedes ven que existe ya un marco legal estructurado de nuestro propio país y estamos promoviendo espacios ya de diálogo y ciencia y espiritualidad. Tanto es así que ya tenemos diplomados, maestrías en medicina ancestral y complementaria. O sea, estamos fortaleciendo aún más la sociedad, estamos conectando con nuestros saberes ancestrales y, y eso hace que pues tengamos como que más ciencia y más humanidad, ¿sí? Porque algunos optan pues todavía por eh, sanar o curarse a base de fitoterapia, que es algo que está también marcado acá en Ecuador. Y es bonito cuando uno la respeta, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros, ahora viene otra pregunta para que ustedes reflexionen, cómo incorporamos el saber ancestral en la práctica profesional? ¿Qué aprendizaje podemos rescatar de la sabiduría andina? A ver, quiero escucharlos. A ver. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que usa medicina herbal, que pasa mucho, eso no sirve, eso no sirve y usted le dice al paciente, déjelo de usar. No, lo correcto es que usted realmente tiene que evaluar el riesgo, ¿no? De esa medicina que está usando su paciente, si amerita o no usted pues analizar qué principio activo es y usted integrarle al tratamiento que él está, si es pertinente y pues si no, educar con respeto al paciente y decirle que esto no está acorde al régimen que usted está siguiendo, porque el régimen terapéutico pues eh, no es adecuado que usted mezcle este principio activo que tiene ese medicamento con el medicamento que le prescribió el médico, pues el profesional de salud no debe ser aquel que impone, sino que orienta y explica, educa al paciente, ¿sí? Entonces, nosotros, desde el rol de la enfermería, el enfermero moderno, porque hoy estamos viendo la enfermería moderna, estamos en una era moderna, debe ser un enfermero que sea mediador entre los dos mundos. Ahora que estamos en un mundo de ciencia y cultura, ¿sí? Debemos de ejercer la enfermería moderna, ¿sí? Y si yo trabajo en la comunidad rural, cuando ustedes estén en la rural, ahí quisiera algún día
que usted me diga, Licen, de verdad, yo tuve esta experiencia como un estudiante hace poco me dice yo que estaba en una comunidad desde la sierra, de verdad que vi y viví esa experiencia. Entonces, qué bonito que se acuerdan alguna vez de pronto de alguna clase. Entonces, en la enfermería rural, el uso de plantas medicinales eh, es muy común, ¿no? Y la desconfianza que tienen las mismas pacientes o pacientes en los hospitales a veces es bastante alta. La desconfianza es demasiada, demasiado alta. No confían en el hospital, no confían en el modelo biomédico, confían en la parte de su cultura, de sus costumbres, de sus creencias. Entonces, la estrategia de enfermería como tal es la educación comunitaria y ese es muchas veces un talón de Aquiles. Buscar la integración cultural, entonces, el trabajar con los líderes locales es un reto porque usted debe de educar para la salud. Entonces, trabajando en la comunidad, uno ahí realiza promoción, prevención y rehabilitación de la salud. Y ese es, en este caso, es el fuerte de la enfermería y trabajo en la comunidad rural. ¿Sí? Entonces, hoy hemos visto que la enfermería ancestral no compite con la medicina moderna, ¿no? Sino que hoy en día la complementamos. Entonces, por eso hablamos de la enfermería moderna. Es ciencia y cultura, ¿sí? Eso quiero que se les quede en sus cabezas, ciencia y cultura. Entonces, ustedes van a ser profesionales y quiero que sean algún día profesionales que no impongan, sino que comprendan, orienten, eduquen al paciente, ¿sí? Bien. Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes, o todo está bien. ¿Mm? Estamos bien hasta ahorita. Bien, entonces voy ahora a leer la pregunta. Estas dos preguntas las voy a dejar acá nomás, como para que ustedes lean, pero voy a leerlas acá en el Padlet. A ver cómo van. Bien. A ver, entonces, de acuerdo a la pregunta que yo les hice, según el modelo de Madeline Leininger, el cuidado debe ser culturalmente congruente a partir del video que hemos observado. ¿Qué aspectos culturales del paciente deberían ser considerados para el profesional de enfermería? eh, para brindar una atención adecuada en acciones concretas implementadas para respetar la identidad cultural sin comprometer la seguridad clínica. A ver, ustedes han respondido y se me han ido directamente a la última página. Les he creado ahí varias páginas para que no se aglomere, ¿sí? Entonces dice acá Anthony. Primero, la comunicación efectiva y el respeto hacia el resultado del paciente. En el caso de las señoras, chicas trans, mantener su situación serológica entre enfermero, paciente y al final ayudándola a su recuperación de su cirugía, incentivarla a que no
desista de la medicación para el VIH. Bien, por acá que dicen, el respeto y la comunicación son claves, respetamos la autonomía del paciente, su privacidad y sus creencias con una paciente trans, su diagnóstico es confidencial. Muy bien. Primero debe haber el respeto mutuo y no diferenciar el uno del otro porque todos somos seres humanos iguales. Muy bien. De verdad que trabajar a veces con pacientes con diagnóstico de VIH en algunas ocasiones suele ser un poquito complejo. Debemos de saber trabajar con ellos, porque igual debemos de respetar, incluso hablando ya, hablando ya incluso en el contexto donde ellas se encuentran, la mayoría pues se dedica al trabajo sexual y ustedes ven que pues es un igual, es un trabajo y le debemos respetar la vida al paciente. Debemos nada más que orientar, brindar, como dice Madeleine Leiniger, cuidados culturalmente pertinentes para ella, orientarla y, y trabajar con la adherencia terapéutica, ¿no? El régimen, el control que debe de seguir esta paciente o este paciente porque em, ellos deben de hacerse constantemente pues los exámenes para ver su carga viral, ¿no? Y ese también viene a ser a veces un reto porque ustedes saben que si se dedica a ese trabajo, puede ser pues que o no queremos que la paciente o el paciente pues contagie a a otra persona y ya no tengamos un paciente con VIH, sino tengamos dos. Entonces, ese es un reto. Y sí, como dicen acá ustedes, hay que respetar la forma de llevar su patología, pero como también debemos educar y dar un apoyo y darle a conocer que lo importante que es mantener el control para su recuperación. Sabemos que un paciente con VIH, lo que podemos hacer es mantener una carga viral muy baja para que ese paciente pues, pueda tener una vida casi que normal, ¿sí? Bien, aún todavía no tenemos una cura como tal para el VIH, pero sí tenemos en este caso un tratamiento que permite que la calidad de vida de ese paciente pues sea la más adecuada. Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado. Ujú, ujú. Así, la profilaxis. Ujú, así es. Muy bien, Aaron. Gracias por tu intervención. Bien, me han hecho sentir de que no estoy hablando sola. Bien, bueno chicos, esperemos realmente que volvamos a la presencialidad en algún momento. Aún todavía no tenemos las fuentes oficiales, pero mientras tanto hemos trabajado y estamos trabajando en la virtualidad, ¿sí? Ahora voy a dejar el link que ustedes están ahorita llenando sus respuestas. Quiero ver las respuestas de todos. Aún faltan respuestas. Si les falta, ahí tienen como 5 páginas, no sé por qué se me han ido a la última. Tienen 5 páginas para llenar ahí sus comentarios. Voy a colgar este link junto con el video para que quede como actividad. ¿Sí? Sí, listo. Entonces la próxima semana nos toca el tema 1.3, que es la autoidentificación. Antes de eso, pues vamos a ir a la visita al museo y de ahí vamos a ver la temática. Así que nos vemos de aquí esta semana, ¿no? Porque tenemos feriado la siguiente. Un abrazo a todos. Voy a revisar la asistencia y que todo esté bien, ¿no? A ver quiénes han faltado a la clase. Y ya el que me va diciendo presente, presente, entonces ya se puede ir retirando. Déjenme verificar la asistencia.
Asistencia. Bien, complete la actividad porque esa es como una sincrónica. Muy bien, Borboro Raladerlis. ¿No está? Retirado. Está retirado. Oficialmente. Oficialmente. Ok. Carlos, le voy a pedir que me hagan una listita de todos los compañeros que se han retirado. Que si ya no están, quiero ya ir filtrando quienes no están. Después por resolución los van a sacar de la lista. ¿Sí? Mujica Michael, Retirado. también. Ya tenemos dos estudiantes retirados. Quiere decir que estamos 31 hasta ahorita. No, 30 son 34, 32 estamos. Ok. Listo. Bien, chicos, nos vamos a desconectar. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, bendiciones. Ya, pues.